Buenas tardes, mi nombre es Víctor Hugo Castillo Linares y esta es la materia de Control 2 impartida por el docente Carlos Aguilar López y en este caso vamos a ver fasores. El concepto de el fasor es una representación gráfica de un número complejo que se utiliza para representar una oscilación, de forma de que el fasor suma de varios factores puede representar la magnitud o fase de la oscilación. En este caso vamos a enfocarnos más a la ingeniería eléctrica. Los fasores se utilizan directamente en ingeniería eléctrica, óptica, ingeniería de telecomunicaciones y acústica. En este caso, en la electricidad, la utilidad de los fasores se deriva de la posibilidad de ofrecer y de representar desplazamientos en el tiempo de una señal eléctrica. Esto respecto a una referencia, una dimensión adicional que se añade suponiendo además de los fasores que están rotando. En este caso se considera que la representación de un diagrama fasorial es como una fotografía, en un instante cualquiera de la rotación de los vectores, con el que se puede determinar la diferencia angular entre ellos en ese momento. Aquí tenemos un ejemplo muy claro. Se denomina una rotación positiva cuando lo hace en sentido contrario a las agujas del reloj, como en este ejemplo, y negativa cuando se rota en el mismo tiempo del reloj. Los fasores son particularmente útiles cuando aplicamos un voltaje de amplitud fija que varía sinusoidalmente en el tiempo y además lo hace en una frecuencia fija. En este gráfico se puede apreciar que mientras el fasor gira los 360 grados, la señal sinusoidal va recorriendo su rango de valores, de tal forma que cuando el fasor completa un giro, también se completa el periodo de la señal. Esta es la base de la representación que nos facilita el diagrama fasorial. La rotación del vector representa el valor de la función en el tiempo. En un mismo diagrama se puede representar simultáneamente los voltajes y las corrientes en varios elementos de un circuito de acuerdo con la respuesta que tenga cada uno. En un diagrama fasorial se representa la respuesta de un circuito ante el estímulo de fuentes sinusoidales que tengan solo una misma frecuencia. A continuación le explicaré los fasores en circuitos RL. Les daré un ejemplo en mi libreta. Bien, aquí veremos fasores en circuitos. Veremos casos concretos de fasores en circuitos RL en corriente alterna. Los componentes de este circuito son una resistencia de 10 ohms, un valor de inductancia de 2 milihenries y una señal alterna en este caso es un valor matemático, con 20 seno de 1000t. Bien, vamos a utilizar la teoría de fasores del ingeniero eléctrico Proteus. Bien, sabemos que la relación para la inductancia es X sub L es igual a, esta es la posición de la corriente, pero bueno, sin embargo, esto es una W, se podría sustituir como una W, entonces es W por L. También tenemos que agregarle la J, que es el número complejo. Ya habíamos visto en la clase de números complejos que J equivale a la raíz de -1. En este caso la polaridad tiene un valor de 90 grados. Vemos que la oposición de la resistencia al flujo de corriente es asimismo una resistencia, o sea que ambas son oposiciones y es una mera representación de la impedancia, que en este caso va a tener este valor. R es la parte real y XL es la parte imaginaria, junto con J, que es el número imaginario. Para resolver este circuito tenemos que pasarlo a fasores, todo, tanto como, tanto como los henrys, como los ohms y como el valor matemático. Muy bien, pero primero tenemos la fuente. La fuente en este caso son 20 senos de 1000t. 20, eso se podría considerar un valor pico. Entonces lo vamos a representar como VP. Seno se pasa sin necesidad de cambiarse. Aquí en este caso tenemos que omega t más ángulo θ. Entonces equivale a valor pico
en el ángulo θ. Bien, aquí tenemos claro que la fuente siempre se va a pasar de esa forma, EVP Lθ. Pero en este caso es diferente. La resistencia en el dominio del tiempo es el mismo que en el dominio de la frecuencia, no cambia. Caso contrario con la inductancia. Un inductor sí, utilizando una frecuencia angular para llegar a la reactancia inductiva. En este caso tenemos la respuesta que es XL es igual a J del número complejo por 1000 por 2 por 10 a la menos 3. En este caso, la respuesta es J a la potencia 2 que multiplica a los ohms. Teniendo la respuesta de los tres valores, tenemos que cambiar todos los valores del circuito, quedando de esta forma. Teniendo el circuito de esta forma, llegamos a hacer unos respectivos cálculos, lo cuales son corriente fasorial es igual a voltaje fasorial sobre impedancia. Para sacar la impedancia es igual a voltaje fasorial sobre corriente fasorial. En este caso vamos a proceder hacia la impedancia. La impedancia, como es en polar, hacemos las divisiones. Las divisiones de voltaje total sobre impedancia total, que es igual a 20 θ en grados, 10.2, 11.3. Esto equivale a la corriente fasorial, que es 1.96 menos 11.3 en grados. V sub R es igual a corriente fasorial por resistencia. Esto equivale a 19.6 menos 11.3 en grados. Finalizando entonces con el valor de la impedancia, el valor de la corriente y el valor del voltaje.